Hola y bienvenidos al canal. Yo soy Fer y hoy comenzamos la segunda parte del primer episodio de la serie Embarazo Neurodivergente. El capítulo anterior, por así decirlo, la primera parte de este capítulo fue mi experiencia como mujer embarazada neurodivergente en primer trimestre de embarazo. El capítulo de hoy son los tips del primer trimestre. Hay algunas cosas que hablé en la experiencia que pueden servir como tips, pero esto es netamente ya tips. Son 5 tips y también son 2 tips de mi esposo, en el fondo como tratando de ayudar un poco del enfoque de él como cuidador de embarazada que podría ayudar. Hay algo que se me olvidó mencionar en el video anterior y es que dentro de todas las hipersensibilidades sensoriales que les comenté, también tenía una hipersensibilidad, por así decirlo, olfatoria a mi cepillo de dientes. No sé qué era, pero la encontraba un olor muy extraño. Y no es que yo no sea preocupada de mi higiene dental, como que ese fuera el olor, sino que el olor a la pasta de dientes me molestaba y también me molestaba el olor del cepillo muy rápido. Me molestaba mucho el olor de la pasta de dientes y tuve que cambiar la pasta de dientes y también tenía que cambiar el cepillo frecuentemente, como lo máximo que aguantaba era un mes, cuando lo aconsejado de recambio de cepillo es cada 3 meses, por si no sabían eso igual. Por si es que a alguien le pasa o quizás le podría pasar, intenté cambiar el cepillo por uno más barato porque yo uso uno Curaprox que para los que no usan ese cepillo es un poco más caro. La calidad lo compensa totalmente el precio, pero intenté porque como estaba recambiando muy seguido, cambiar por uno un poco de menor gama, por así decirlo, pero no me dolía mucho las encías y creo que hasta me sangraron un poco, entonces preferí gastar un poco más en el otro cepillo, aunque lo tuviera que recambiar más seguido, por si es que a alguien le pasa, también eso puede pasar. Ya, lo otro que quiero recalcar es que esto es los tips y la experiencia son basados en mi experiencia y en ningún caso reemplazan una atención, una consulta psicológica ni médica de ningún tipo. Ya, solamente es como tratar de ayudar de alguna forma en base como a lo que yo viví para que para otras mujeres y parejas y familias sea un poquito más fácil y más llevadero el embarazo neurodivergente. Eso, así que con esto y sin más preámbulo empezamos los tips de primer trimestre de embarazo neurodivergente. Espero que lo disfruten. Yo soy autista, TDA, y además estoy esperando evaluación para EDS. Tengan eso en consideración porque en el fondo, si alguna que esté escuchando o alguno que tenga una pareja que es neurodivergente, quizás si es solo TDA o si es solo autista, no se va a ser como igual a mi experiencia de que soy la dos. ¿Se entiende? Eso. Voy a partir primero con los consejos o tips, así que si solo te interesa la experiencia, salta a la parte de la experiencia. Y si solo quieres los tips, aquí van los tips. Voy a decir el consejo, voy a explicar un poco qué es o por qué se deriva, por qué es importante y cómo se sintió para mí durante el embarazo, ¿vale? Entonces, primero, el primer consejo clave no están en orden de prioridad, aunque podrían estar en orden de prioridad, porque la comida para mí es súper importante, pero no necesariamente están en orden de prioridad, fue más o menos en lo que yo me acordé que era, y también con la ayuda de ChatGPT, tengo que decirlo. La comida ideal no siempre es posible, ese es el número uno. ¿Por qué o a qué está asociado? Está asociado a las náuseas que uno siente durante el embarazo y también a la intensidad sensorial. En mi caso, las náuseas, como voy a mencionar después, duraron casi todo el embarazo y no eran solo en la mañana. De hecho, mis náuseas empeoraban a medida que iba avanzando el día. Entonces, como eso de náuseas matutinas no es como tan así, yo pensaba como, ¿por qué si a mí en la mañana yo me siento más o menos bien, pero en la tarde ya me siento muy mal? Entonces, no necesariamente porque se llamen náuseas matutinas significa que vayan a ser solo en la mañana o que vayan a ser peor en la mañana, ¿ya? Y también la intensidad sensorial. Yo soy una persona altamente sensible. No sé si la persona que me está escuchando también lo es, pero eso tiene que tener ojo, obviamente. Si es que ya es una persona sensible desde antes de estar embarazada, cuando uno está embarazada, es el doble o el triple de, ya no quiero exagerar tampoco, pero sí se siente mucho más. Em,
Entonces, por ejemplo, algo que una comida, porque estamos hablando de comidas, alguna comida que sea como no tan tolerable fuera del embarazo, podría ser que le guste durante el embarazo o podría ser que sea un asco durante el embarazo. Por ejemplo, para mí, yo antes de estar embarazada, porque obviamente como era planificado, trataba de alimentarme lo mejor posible y comía pescado 2 veces a la semana, por lo menos comía salmón 2 veces a la semana y atún una vez a la semana. Antes del embarazo yo podía comer salmón con naturalidad todas mis semanas, pero cuando ya estuve embarazada, las náuseas empezaron a ser mayor y el asco empezó a ser mayor y ya no podía comer salmón. Entonces no tenía omega 3. Obviamente que lo hacía más difícil porque también necesita esas cosas del bebé para el desarrollo de su cerebro y su sistema nervioso y todo lo demás. Entonces, cuando uno sabe que está embarazada, trata de darle al bebé lo mejor que puede y no poder hacerlo porque tienes demasiada náusea o tu sensibilidad sensorial se mete entre medio y no puedes, obviamente que eso también afecta psicológicamente y te hace sentir como mala mamá de que no puedes darle más. Sensorialmente me era muy difícil y solo olía el salmón y ya era terrible. Entonces, esas cosas hay que considerarlas igual, que como se sintió para mí, horrible. Porque obviamente, uno, a mí me encanta comer, dos, me encanta cocinar. Y tres, como dije, para mí es importante mi salud y también quería darle lo mejor a mi hijo. Entonces, bueno, en ese tiempo no sabía que era mi hijo, bebé. Quería darle lo mejor al bebé y no podía y eso era muy frustrante. Entonces, también obviamente me sentía muy mal, como no solamente anímicamente, sino físicamente por las náuseas y todo, y como estar como todo el rato así como, no es agradable. Entonces, es importante tenerlo considerado que en el fondo a veces hay que elegir la comida que uno pueda comer por sobre que la comida que uno esperaría comer. El punto número 2 es la productividad disminuye. Esto asociado al malestar general y también a la sensorialidad, ya al cansancio. O sea, al tener una mayor sensibilidad sensorial durante el embarazo, uno se cansa más fácil. ¿Por qué? Porque siente todo más. Siente los olores más, los ruidos más y todo más. Entonces, obviamente con el malestar general, de como de la hinchazón, o sea, los signos típicos del embarazo de cualquier mujer, pero también asociado a la sensorialidad, hace que haya mayor cansancio. Obviamente la productividad por esto disminuye. Es importante saberlo por la presión externa e interna que puede haber, o sea, la presión de otra gente que no conoce la realidad neurodivergente, eso puede incluir desde pareja, amigos, familia, si es que no saben. Los demás, obviamente que son, por lo general, toda la familia es neurodivergente, pero no todas las familias saben. Entonces puede haber un poco más de juicio o críticas de por qué ya no puede hacer lo mismo que antes podía hacer. Ya, para mí, ¿cómo se sintió la disminución de la producción? Se sintió terrible. Hay muchas cosas que yo digo que se sintió terrible, pero real no sé si fue tan terrible, pero claro que me afectaron, por eso digo así. Hay que intentar priorizar lo esencial y también las cosas que uno va pudiendo hacer dependiendo de la etapa en la que está. Por ejemplo, cuando hay más náuseas, quizás lo único que se puede hacer sea doblar ropa o limpiar los vidrios o barrer en una sola dirección, como no moverse la cabeza mucho porque genera más náuseas. Entonces, como tratar de coordinar con las personas que están en la casa, si es que es más que solo la pareja y uno, qué cosas puedo hacer yo todavía. Porque a medida que va avanzando el embarazo y dependiendo de los síntomas que uno va teniendo, también va pudiendo hacer diferentes cosas. A veces que puede hacer solo unas pocas o otras veces puede hacer un poco más, o sí, dependiendo también del día. Entonces eso es importante. Y como un consejo aparte, en el caso de que haya TDA, encuentro yo que es ideal poder pedir ayuda externa por la ceguera temporal o de capacidad. ¿A qué me refiero con esto? Por lo general hay ceguera temporal de que uno no sabe cuánto tiempo realmente se va a demorar en hacer algo.
Entonces, por ejemplo, yo digo, no sé, voy a doblar ropa, me voy a demorar 5 minutos, pero realmente uno no se demora 5 minutos, pero por la ceguera temporal uno piensa que se va a demorar menos de lo que se va a demorar. Y para mí, por lo menos en ese sentido, me ha ayudado mucho mi esposo de ayudarme con la ceguera temporal y darme cuenta de cuánto realmente me voy a demorar versus lo que yo creo que me voy a demorar. Y también de capacidades, ¿a qué me refiero? Entonces, a mí me pasaba harto que decía, ya, hoy día voy a hacer esto, esto y esto. Y después realmente solo hacía una o dos cosas y ya necesitaba acostarme porque ya estaba muy cansada por el embarazo. Como ya necesitas un descanso, ando a descansar. Entonces, eso también ayuda porque si no uno se sobreexige y no está cool. Entonces, eso también a considerar. El punto número 3 es que a veces la productividad es descansar. ¿A qué me refiero con esto? Darse cuenta o hacer un cambio de switch mental moderno. ¿Por qué? Porque ahora es como que todo lo que se valora es productividad y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y descansar es como una pérdida de tiempo. Normalmente eso para una persona neurodivergente es nefasto, pero cuando uno está embarazada es más nefasto todavía porque se cansa mucho más rápido. Entonces, a veces es mejor, o al menos lo que yo hacía, era hacer un par de cosas, o a veces era solo una cosa, como no sé, descargar el lavavajillas o doblar ropa. Y después de que doblaba ropa necesitaba acostarme a descansar porque no me daba más el cuerpo. Y era como, ¿cómo puede ser si ya solo hice esto? Pero a veces es necesario tomarse esas pausas y después de la pausa uno puede volver a hacer alguna otra cosa, pero si no, la sobrecarga es demasiado grande y pasa la cuenta. Es importante para tener paz mental, de verdad necesito descansar, no es una exageración, no estoy perdiendo mi tiempo y eso me va a ayudar a disminuir las náuseas, por una parte, y también como el descansar. Y por otra parte también va a ayudar a disminuir la cantidad de meltdowns. Obviamente cuando uno está embarazada, por lo menos a mí me daba mucho miedo tener un meltdown y que pudiera en algún grado afectar a mi bebé. No les puedo decir si es cierto ahora mismo, como si realmente podría afectar al bebé, pero al menos a mí me daba un poco miedo eso, entonces trataba de tomar todos los resguardos posibles para no tener un meltdown. Entonces, el ser consciente de que necesito descansar me disminuye en el fondo la fatiga y me disminuye también la sobrecarga que pudiera tener, sensorial o de algún otro tipo, o física también, que después me vaya a llevar a tener un meltdown. Entonces, ¿cómo vamos a poder eh, ver estos tipos de descanso? Puede ser una siesta, por ejemplo. Yo no soy buena para las siestas, jamás. Como que me acostumbraron a no tomar siesta. Pero durante el primer trimestre y durante el tercer trimestre sí tomaba siestas, me era mucho más fácil y lo necesitaba y después de la siesta andaba mucho mejor. Entonces eso como una forma de descanso, muy bien. La otra puede ser recostarse. A veces uno no puede quedarse dormido, por X razón, y otras veces solo el hecho ya de recostarse, cerrar los ojos, no mirar el teléfono o estar atento de cualquier otro tipo de cosas también ayuda a que se recupere el cuerpo de manera física y también de la sobrecarga sensorial, como de carga mental, por así decirlo. Y también puede ser algún tipo de distracción, por ejemplo, ver alguna serie, ver anime o leer un libro o algo así. Ese tipo de cosas igual van a ayudar a que si estoy preocupada o ansiosa por algo del bebé o de mí o del futuro, de lo que sea, como que ayuda también como a descansar la mente, especialmente en TDA, que uno piensa todo el tiempo 40.000 cosas. Entonces como que se desconecta un poco la mente y ayuda un poco a como disminuir igual esa sobrecarga constantemente. Para mí personalmente se sintió extraño y me costó porque a mí no me criaron así. A mí me criaron en productividad. Entonces, para mí era difícil poder desconectarme y tomar la pausa, pero las veces que lo hacía realmente sí hacía una diferencia y podía llegar al final del día con mi pausa de siesta o de ir a acostarme y poder hacer más cosas que si realmente hubiera estado todo el rato para allá y para acá, especialmente en el tercer trimestre. Pero eso obviamente después más adelante cuando hablemos de eso en tercer trimestre. Realmente era algo que era necesario y que siento que es necesario hacer el cambio de switch para poder
no solamente hacerlo y sentir el beneficio, sino también disfrutar esos periodos de descanso que ahora extraño mucho en posparto. El número 4 es tener metas semanales flexibles. Esto me lo recomendó mi TO. En ese tiempo tenía una TO y el punto es que es necesario que esas metas sean flexibles, porque si no, especialmente para la mente autista, se forma mucha rigidez mental y uno como que colapsa en el sentido de como debería haber hecho esto y no lo hice, y como que uno empieza a sentirse mal y como que se trata mal y eso no ayuda en nada. Entonces, como la idea es como metas que uno piensa que podría hacer, pero que si uno no las cumple está bien igual. Lo ponen para la meta de la próxima semana y no pasa nada. A menos que sea como muy, muy urgente, pero si es tan urgente, también uno puede pedir ayuda a alguien más si es que no puede hacerlo uno solo o si es que realmente no le da. ¿Por qué es importante? Obviamente que sea, como decía, flexible para evitar la frustración de no lograrlo de siempre. Entonces, normalmente yo podía hacer la casa completa, es un ejemplo irreal, porque real no es como que he podido hacer la casa completa en un día, pero pongámosle que hiciera toda la casa del aseo en un día y además hacía el almuerzo y después hacía la cena y después ya embarazada solamente podía doblar ropa al principio, primer trimestre o no sé, limpiar las ventanas como dije o mandar la aspiradora a que aspirara, cosas como muy pequeñas y para evitar esa frustración la idea es que sea lo más flexible posible. Hay algo que es importante, es que una meta puede ser solamente no vomitar. Y creo que eso dice bastante de mi experiencia durante el primer trimestre y de mis metas. Una de ellas por semanas era no vomitar. Como tratar de evitarlo porque después uno queda como... Entonces no quería estar así y tratar de evitarlo lo más posible para mí era una meta. O por ejemplo, aumentar el consumo de proteína, si es que se podía por lo mismo que digo de la náusea. Siento que es una buena herramienta que puede ayudar si uno se lo toma con flexibilidad. Si al final va a ser como que se sienta cada vez mal porque no logra hacer lo que se supone que dijo que iba a hacer, pienso que es mejor no hacerlo porque real ya hay demasiada sobrecarga como para más encima sentirse mal porque no hiciste algo que real podrías o no haber hecho. El quinto punto es aumentar el consumo de proteína. Lo ideal que se dice es que una mujer una mujer adulta debería consumir 100 gramos de proteína al día, de ahí para arriba cuando está embarazada, pero como mínimo 100 gramos de proteína al día. Ahora, cuando uno consume una proteína, de la cantidad que uno consume de proteína, no toda esa proteína se absorbe. Entonces, por ejemplo, si un 100 gramos de legumbres, por ejemplo, dicen que traen 23 gramos de proteína, no se absorben los 23 gramos de proteína. Así como tampoco si uno come, por ejemplo, una carne, dependiendo del tipo de carne, la cantidad de absorción que tiene también. Entonces, igual es como más difícil calcular los gramos. Si también quieren información sobre eso, también puedo hacer un video. Pero lo importante es que al aumentar el consumo de proteína, disminuye la cantidad de náuseas, especialmente cuando es en la mañana, como a primera hora de la mañana. Si me como algo que tenga proteína, idealmente antes de levantarme, o sea, que lo tenga en mi velador, por ejemplo, huevos duros, charqui, qué sé yo, ese tipo de cosas, que yo pueda sacar y que pueda comer, me va a ayudar a que no tenga náuseas como inmediatamente y como tan terribles que si me levanto con el cuerpo sin comida, ¿se entiende? Eso va a disminuir los picos de glicemia, también va a mejorar el humor va a estar mucho más estable, no tan como wavy como cuando uno no lo hace, al menos en mi experiencia. Eso se sintió frustrante cuando no podía hacerlo por las náuseas, porque no aguantaba ya después poder comer huevo, por ejemplo. Yo amo comer huevo, puedo comerme todo el huevo del mundo en un día, pero cuando estaba embarazada hubo un tiempo que no podía comer huevo y obviamente yo no me sentía tan bien, porque no sé, siento que como que regula una parte de mi cerebro el que sea grasa con proteína junta con sal, hace que el cerebro se sienta diferente en la mañana. Por lo menos en mi caso. Ahí tendría que probar si es que les pasa lo mismo, pero por lo menos para mí es así. Claro que cuando no podía hacerlo era frustrante, pero cuando sí lograba, sí ayudaba bastante y con esas cosas que les mencioné, del ánimo, la náusea y de la estabilidad también de la glicemia, de la glucosa en sangre, de lo que se pueda, obviamente. Si van a consumir polvo de proteína,
de ese que se pone scoops. Em, Revisen que sea permitido para embarazo o lactancia y que sea como lo más sanito posible, porque es real que hay algunos que son bien caca, entonces no vale la pena como invertir si después de verdad no se va a poder comer. O que de verdad si está contraindicada una embarazada, como que no tiene sentido tampoco. Uno de los que yo compré que me recomendaron, de hecho, era que no se permitía en lactancia ni en embarazo. Gracias a Dios no pasó nada, pero podría haber pasado, así que mejor evitarlo. Esos son los 5 tips que tengo para compartir. Los tips que me dijo mi esposo fue, uno, tener paciencia con las náuseas, con la sobrecarga y con la emocionalidad de la embarazada. Obviamente todas esas cosas están súper aumentadas durante el embarazo, entonces como paciencia esposo, paciencia pareja, eh, paciencia mamá, abuelita, quien sea quien cuide a la embarazada, porque de verdad es isofil, de verdad es mucho, entonces no, como tener paciencia con eso. Lo número 2 que me dijo, porque son solo 2 tips, lo número 2 es prepararse para cocinar. Prepararse mentalmente y prepararse también con cursos de cocina o tener platos preparados de antemano, como saber qué puedo cocinar para ayudar a la embarazada, por la sensorialidad y las náuseas que la embarazada puede tener durante ese periodo. Entonces, si el esposo o la pareja le puede ayudar o la persona que cuide para que sea mucho más fácil y que para esa persona que está cuidando a la embarazada también no sea tan demandante de tener que estar pensando más encima que le cocino, sino como tener estoqueado, como stock de no sé, de las cosas que la embarazada puede comer, entonces cuando sea el momento de cocinar ya tiene una idea más o menos. Y es súper importante eso, como tener comida congelada de sabor neutro o saber bien cuáles son tus comfort foods, como las comidas que para ti son, que te entregan confort o que son agradables. Por ejemplo, para mí es puré con huevo. Muchas veces durante el embarazo comí puré con huevo porque para mí, no sé, me da paz. Es como que no, por lo general se habla que la gente autista prefiere las comidas beige, como todo lo que sea de color beige, papas, huevo, pan, cereales amarillitos, no sé. Ese tipo de cosas que son como de sabor neutro ayudan mucho, de alguna forma son más fáciles de consumir, entonces saber cuáles son tus comfort foods va a ayudar a que durante ese periodo sea más llevadero que si estás comiendo algo que te va a dar arcadas todo el rato o si va a terminar vomitando. Por ejemplo, para mí, una de las veces que vomité fue porque estaba comiendo una manzana. Así de simple. Una simple manzana, me la comí, la vomité. Y creo que otra vez fue pan o papas fritas. La cosa es que ahora ya no puedo comer papas fritas. No puedo comer muchas papas fritas de bolsa porque quedé después del embarazo, quedé chata, entonces ya no podía. Pero esos son los 2 tips del esposo, tener paciencia y prepararse para cocinar como fundamental durante el primer trimestre. Quiero repetir igual cuáles eran los tips, los consejos para que por si ya se han olvidado, no tengan que devolver el video. El número 1, la comida ideal no siempre es posible. El 2, la productividad disminuye. A veces la productividad es descansar. El número 3. El 4, poner metas semanales que sean flexibles. Y el 5, aumentar el consumo de proteína. Eso fue el video de hoy. Y espero de verdad que sea muy útil. Espero que de verdad les guste. Espero que lo puedan compartir si es que de verdad sienten que a alguien más les puede ser útil. Y eso. Nos vemos en el próximo video cuando hablemos de la segunda parte, embarazo neurodivergente, segunda parte, segundo trimestre. Eso. Que estén bien, bye bye. Porque, por ejemplo, si te pones a comer así muy estrambótico, no sé, una comida con algas, así con, no sé qué más puede ser, con chuchoca. No sé si se le llama de otra forma en otro lado, la verdad. En Chile se le dice chuchoca a esa cosa que parece arena, que le ponen a la sopa. Y es muy desagradable para mí.